reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. While Apollos was in Mientras Corinth, Apolo estaba en Paul traveled Corinto, through the Pablo interior atravesó of la the country. meseta y llegó a Down Efeso. to Ephesus, Allí where he encontró found some unos discípulos disciples. y les preguntó, He said to them, ¿recibieron "Did you receive the el Holy Spirit Espíritu when you Santo became al believers?" aceptar la fe? They answered him, Contestaron, "We have never ni heard siquiera that there is a hemos Holy oído Spirit." hablar de un He Espíritu said, Santo. Pablo "How were you les baptized?" volvió a They preguntar, replied, "With the entonces, ¿qué baptism of John." bautismo han recibido? Paul Respondieron, then el said, bautismo de Juan. "John Pablo les baptized dijo, with the el baptism bautismo de Juan of era signo de repentance, conversión, telling the y people él to decía al believe in the one pueblo que who was to creyesen come after en el him, que iba a venir that is, después, in Jesus. es decir, en Jesús. When they heard this, Al oír they esto, se baptized bautizaron en in el the Lord nombre del Jesus. Señor Jesús. When Paul laid his hands Cuando on them, Pablo les impuso las the Holy manos, Spirit came bajó upon them, sobre ellos el Espíritu and they Santo, spoke in y se tongues pusieron a and hablar en prophesied. lenguas y a profetizar. Although there were about Eran 12 en men, total unos 12 hombres. he entered the synagogue, Pablo fue a la and sinagoga for 3 months y debated durante 3 boldly meses with habló en persuasive público arguments del reino de about the Dios kingdom of God. tratando de persuadirlos. Verbum Domini. Sing to God, O kingdoms of the earth. Canten al Señor, reyes de la tierra. Canten al Señor, reyes de la God tierra. arises. Se His levanta enemies are Dios scattered. y se dispersan sus Those who enemigos. hate him flee Huyen de su before him. presencia los que lo odian. Smoke is driven Como away, como el humo sword they driven. se disipan As ellos. wax Como se melts derrite before the la fire. cera ante el fuego. Así parecen los impíos ante Dios. Canten al Señor, reyes But de the la tierra. just En rejoice cambio, and los justos exalt se before alegran y God. gozan en la presencia de They Dios, are glad and rejoice. rebosando de alegría. Sing to God, Canten chant a Dios, praise to his name, toquen en su honor. whose name Su is holy. nombre es el Señor. Canten al Señor, reyes de la tierra. The father of orphans, Padre de defender huérfanos, of widows, protector de is viudas. God in his holy Dios temple. vive en su santa He builds a morada. home Dios for the prepara saved. casa a los He desvalidos. leads forth the Libera prisoners a los to cautivos y prosperity. los enriquece. Canten al Señor, reyes de la tierra. Ya que han sido resucitados con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The disciples said to Jesus, En aquel tiempo "Now dijeron you are los talking discípulos a plainly Jesús, ahora and sí not que in any hablas claro y figurative no way. usas Now we comparaciones. realize that you know Ahora everything vemos and that que you do not que lo need to sabes have todo y more no than necesitas question que you. te pregunten. Por ello Because of creemos que this, we saliste de believe Dios. that you came from Les God." contestó Jesus Jesús. answered them, "Do you believe now? ¿Ahora creen? Behold, the hour is Pues miren, coming and has arrived está para when llegar each la of you will hora. be scattered to Mejor, his own ya ha home, llegado and en you will que be se divided. But I am dispersen not cada alone, cual por su because lado the y a mí Father me is den with me. solo. Pero no estoy I have solo told porque you está conmigo this el so Padre. that you might have Les peace he in me. hablado de esto In the para que world you will encuentren have la paz trouble, en mí. but take En el courage. mundo I have tendrán conquered the luchas, world. pero tengan valor. Yo he vencido al Verbum mundo. Domini.
Did you receive the Holy Spirit when you became ¿Han believers? recibido al Espíritu St. Luke Santo addresses cuando se this hicieron question creyentes? to some of the San disciples Pablo that he aborda founded in esta pregunta a Ephesus. algunos de los discípulos que It turned encuentra out that they had not en received the sacrament of Efesio, baptism, nor had they en even Éfeso. heard of the Holy Spirit. Y So only resulta que parts ellos of ni the siquiera gospel habían, had been communicated to them, habían recibido el not the Espíritu y nunca fullness. habían oído de él. And when they found out about the fullness Y of cuando baptism, se the enteraron sacrament, de the la gift, plenitud the del free gift of bautismo, God, they wholeheartedly desired that. lo desearon de todo So they had been corazón. baptized with the baptism of John. Habían What sido did that bautizados consist con of? el bautismo de Juan. ¿En qué The baptism consistía of John esto? was a preparation for El the coming bautismo of de the Juan Lord. It era consisted of one una expressing preparación para la repentance venida and del Señor y forgiveness. consistía en Like they knew that they were expresar sinners, they arrepentimiento. needed God's Ellos mercy. This sabían is que the eran expression of pecadores that, being y que baptized by John. necesitaban la misericordia de Dios. John's Y baptism el again was bautismo de a Juan era prefigurement of the la sacrament expresión de esto, that Christ would institute. prefiguración del sacramento We recall that que when many were Cristo going habría to de John the instituir. Baptist, he distinguished his baptism Cuando from that of the muchos Lord, saying, I baptize iban a you with Juan el water, Bautista, but he él who is distinguía mightier than I is el coming, de él the thong of whose del sandals I am Señor, not diciendo, worthy to los untie. bautizo con He agua, will pero baptize hay you with the uno Holy más grande Spirit que and with vendrá, fire. de quien So no when soy our digno de today desatar las realize sandalias, this, they eagerly y él desire los the bautizará sacrament of con el baptism. Espíritu Santo y They con are fuego. baptized with the sacrament. They receive the forgiveness of their sins. Así They're que cleansed from original sin and any actual ellos sin deseaban committed and were made children ser of God bautizados and con members of este His bautismo. church. And in St. Luke writes that after they had been Y en baptized, San St. Lucas Paul laid escribe his que hands después de on ser them and the Holy Spirit bautizados, came upon San them. Pablo les So they received the sacrament of impuso confirmation. las manos y recibieron el Espíritu So they were Santo, o sea, strengthened recibieron el grace and Espíritu de baptism in their confirmación. soul. They were also given the Holy Fueron Spirit and fortalecidos con la abundance gracia of del His gifts, and bautismo en su alma y increased también spiritually. recibieron They el needed that Espíritu strength. They Santo, needed that grace. pues In necesitaban the esa gospel today, gracia, Christ esa tells the fortaleza. apostles the En hour el has come Evangelio, and has hoy, already Cristo les arrived dice a when los each of you will apóstoles, be scattered and you will leave me alone. ya ha llegado la hora. Then he says, I have told you this so that you might have peace in me. He knew that they were weak, Y and he knows van a that we dispersarse cada uno por su lado y me dejarán solo. we need his grace. And yet he still calls us to follow Ellos in sabían our weakness. que necesitaban la fuerza Saint Therese del would say, Señor. I am weakness itself. Santa Teresa diría, And yet she yo was soy not la crushed debilidad by misma. the thought of her weakness, Ella no despair. Her fue weakness aplastada allowed her to rely and por trust more in el the Lord pensamiento de than su in debilidad, herself. no se She dejó kept entregar a la standing to follow the desesperanza. Lord as he led. The Lord also encourages us today by El saying, Señor in the también nos world you insta will hoy have trouble, a but decir, take en el courage. mundo I have conquered the world. tendrán For I have tribulaciones, pero overcome the ánimo, yo he vencido al mundo. We have not only our own pride, our self-love, No solo tenemos weaknesses to address nuestra propia today in our soberbia y lives, otras but we also debilidades have trouble que coming from abordar the en world, nuestra vida diaria, sino including también persecution tendremos for being faithful to problemas Christ. provenientes del mundo, And yet he reassures incluyendo us, take courage, persecución por ser fieles a Cristo. Y sin embargo, Él So keeping nos this da in mind ánimo. will help us to stay humble. Right? We need him. Reco- As St. Paul Hemos would de write recordar in his esto second letter y to the permanecer Corinthians, chapter humildes. 4, San we Pablo en have la this segunda carta a treasure los in Corintios, earthen vessels, capítulo 4, dice, to show that tenemos the este transcendent tesoro en power vasijas de belongs to barro, God and not to us. mostrar que el We poder are afflicted in trascendente every way, es de Dios y no perplexed, nuestro. Estamos but afligidos en not toda driven to forma, despair, pero no somos aplastados, persecuted but not forsaken, perplejos, pero no struck down but not llevados a la destroyed, desesperación, always carrying the perseguidos, pero body no of the Lord olvidados, Jesus, golpeados, so that pero the no life of destruidos, Jesus may also siempre be llevando en el manifested in cuerpo our la bodies. muerte de So Cristo para although que Cristo we are también se very weak, manifestara en nuestros we cuerpos. carry the life of A Christ pesar in de us que somos muy always, débiles, and that is a great llevamos la gift. vida de We Cristo have this treasure in earthen vessels, en and that is a nuestros very good cuerpos, en thing. la It's for the gracia, benefit of our souls that we're en weak, un tesoro, right? Because we es have un weak tesoro en natures, vasijas de we always trust barro. in ourselves. We're called to trust in the Lord wholeheartedly. Estamos llamados a confiar en el The Lord Señor de says, the todo hour is corazón. coming and has El arrived when Señor each of you will dijo, be scattered. And I have la told you hora this, so that you might have ha peace. llegado en que se van a God is dispersar with cada me. uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Fail due to our lack of humility or lack of love, Cuando not cooperating with His grace. fallamos por nuestra We can falta receive His de mercy by humildad humbly o repenting de and amor, turning back to o al Him, no cooperar con with a su firm gracia, resolve to podemos amend our recibir lives su as well, misericordia and with the al boldness of humildemente, confession. al arrepentirnos humildemente Today is y volver also a Él. the optional memorial of Hoy Saints también es la Marcello and memoria Saint Peter, opcional de San two Marcelino y Roman San Pedro, martyrs of the early 4th dos century. mártires romanos de Before comienzos them, del the siglo Emperor IV. Diocletian
El, bajo el emperador romano Diocleciano, los cristianos estaban siendo perseguidos y puestos en prisión y torturados. Pedro, quien había sido exorcista, fue puesto en prisión. Y se cuenta que la tradición cuenta que cuando estaba en prisión, libró de la influencia diabólica a la hija del carcelero a través de sus oraciones. Y gracias a esto, la familia entera del carcelero se convirtió. Y en ese momento, Marcelino, amigo de Pedro, no estaba en prisión. Él fue el que bautizó a la familia y los recibió en la iglesia. Pero entonces, tanto Marcelino como Pedro fueron llevados ante el juez y los condenó a muerte por su fe en Cristo, porque los romanos no querían que los fieles fuesen y venerasen el lugar de donde iban a ser. Cuando mandaban a matar a un cristiano, muchas veces lo hacían en secreto para que los cristianos no fueran a venerar el lugar donde estaban sepultados, así que lo hicieron, los ejecutaron en secreto y los sepultaron en secreto, hasta que divinamente esa información le fue revelada a una mujer de nombre Priscila, y entonces sus cuerpos fueron recuperados y llevados a las catacumbas romanas. Y cuando más adelante en el siglo IV Dámaso fue elegido para la cátedra de Pedro, él mismo recibió esa información y se cuenta incluso que los mismos verdugos que mataron a estos dos grandes mártires se convirtieron por la gracia de Dios. Son dos grandes santos que se les menciona en el canon de la misa, y el emperador Constantino habría de construir una basílica sobre los sepulcros de estos dos grandes santos, y mandó incluso a sepultar a su propia madre, Santa Elena, en esta basílica. Pedimos a San Marcelino y a San Pedro que recen por nosotros y que nos mantengamos constantes en la fe, pues con Cristo todo es posible y Él venció al mundo.